Hola a todos amigos peruanos. Nuevamente me dirijo a ustedes para exponerles una situación que considero de extrema importancia. El Perú está viviendo una situación muy difícil, es una crisis, los niveles de corrupción son altísimos, se vienen dando hechos muy preocupantes, pareciera de que no hay un equilibrio, o mejor dicho, es evidente de que no hay un equilibrio, la balanza está inclinada totalmente hacia un lado y es el lado de la corrupción en las élites políticas. Las élites políticas se protegen entre ellos, se vienen dando una serie de circunstancias y hechos, se viene dando una situación en la que el pueblo se manifestó en contra del indulto a el señor Alberto Fujimori. Las autoridades hicieron caso omiso. Hubo evidentemente un acuerdo y una presión del Congreso al Poder Ejecutivo al presidente Pedro Pablo Kuczynski para el indulto de Alberto Fujimori, que seguramente tendrá sus repercusiones en cuanto a las gestiones que se están haciendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo cierto es que las autoridades peruanas ignoraron el pedido del pueblo peruano de que no se indulte a Alberto Fujimori. De la misma manera, se marchó para que salga, para que renuncie, para que no sea presidente ya más por traidor el señor Pedro Pablo Kuczynski, porque habíamos marchado anteriormente para que no sea presidenta Keiko Fujimori, para que no se indulte a Alberto Fujimori, y se le indultó, y el presidente Pedro Pablo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori. Pero a Pedro Pablo Kuczynski no se le vacó, no se dio esa vacancia por el clamor del pueblo peruano. A Pedro Pablo Kuczynski se le sacó de la presidencia o se le presionó hasta el momento en que renunció, porque fue eso una jugada de aprovechamiento político del fujimorismo. Una vez salido de la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski asume el señor Martín Vizcarra, que está haciendo un gobierno sometido al Congreso y un gobierno inoperante, un gobierno que no tiene brújula. Pero el clamor del pueblo peruano en este momento va en relación a la inoperancia y a la sinvergüenzura del Congreso, del pleno del Congreso, de la totalidad de los congresistas. Por lo menos mi opinión personal es de que todos los congresistas, ninguno absolutamente se salva. Sin embargo, es mi opinión y pueden haber opiniones diferentes. Muy bien, este clamor del pueblo peruano lo ha venido recogiendo una serie, algunos cuantos colectivos que han asumido una representación. Entre esos colectivos hay algunos que son mucho más fuertes. Uno de ellos es Colectivo Dignidad y otro de ellos es el Frente Popular Anticorrupción por una nueva Constitución. Que bueno, vienen ejerciendo la conducción de esta lucha, cuyos fines, cuyas reivindicaciones son legítimos derechos. Sin embargo, desde mi humilde perspectiva, venía observando que las gestiones que se están realizando carecen de cierta coherencia. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que presenta esta organización es que han asumido una consigna que es cerrar el Congreso. Desde Ciudad Verdad, Canal Popular, me permití hacer algunas entrevistas, una de ellas a una señorita Jenny del colectivo Justicia Perú. Otra entrevista le hice al señor Víctor Guaranca, presidente del colectivo Dignidad Callao, en circunstancias en que se daba la tercera marcha para que se cierre el Congreso, y yo les preguntaba y les decía, se cierre el Congreso y después, ¿qué? Se cierra el Congreso es una institución necesaria para la democracia peruana, y después de cerrar el Congreso,
se someterá nuevamente a votación, tendrá que convocarse elecciones y todo seguirá igual. Los actores políticos serán los mismos, se elegirá entre miembros de los mismos grupos políticos y volveremos a lo mismo. De tal manera que en mi condición de ser miembro del colectivo Anticorrupción Perú y en ocasión de que se dieron esas entrevistas, conocí a una persona, un joven de nombre Honderman, quien me invitó a participar en una interacción de colectivos. Han conformado un grupo que se llama Generación 21. Y yo les planteé la propuesta de cambiar la consigna de que se cierre el Congreso, porque considero que no tiene ni pies ni cabeza. Porque considero que en primer lugar, lo que los peruanos queremos no es cerrar el Congreso. Necesitamos el Congreso. Lo que necesitamos es sacar a todos esos individuos inoperantes que han tomado el Congreso y que no lo están haciendo funcionar. Y menos aún de la manera correcta. Mi propuesta entonces se basó en que lo que se tiene que hacer no es cerrar el Congreso. El Congreso no tiene asidero legal para ser cerrado. Y no es lo que queremos. Mi propuesta fue cambiar la consigna de cerrar el Congreso por viabilizar la revocatoria de el presidente de la República y de los congresistas. Resulta que los acuerdos internacionales nos conceden el derecho de participar en política y de, en ese marco, plantear leyes. La Constitución Política del Perú también nos faculta a participar en política y dentro de esa participación en política, en la política de nuestro país, nos faculta a plantear iniciativas legislativas y nos faculta a el concepto de la revocatoria. Pues bien, en el marco de la Constitución Política se ha dictado la Ley de Participación Ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana señala que se puede revocar, pero limita esa revocatoria solamente a alcaldes y a presidentes de las regiones, de los gobiernos regionales, y a jueces, magistrados que hayan sido electos por votación. Pero no faculta a la población a plantear la revocatoria ni del presidente de la República ni de los congresistas, lo cual los ubica en una posición tal que ellos pueden prácticamente hacer lo que les da la gana y la población soportar que ellos hagan lo que les dé la gana hasta que termine su mandato. Sin embargo, el marco del derecho internacional y la misma constitución política, como he dicho, faculta a la revocatoria de políticos que no cumplan con sus funciones de la manera debida. Por tanto, la consigna que propuse fue cambiar esa ley que se adecue a la constitución política y a los acuerdos internacionales como sucede en otros países, que se incluya la revocatoria de presidente y de congresistas por iniciativa popular y que se someta a un referéndum revocatorio para la revocatoria, desde mi punto de vista, de todos los congresistas. Pero eso ya lo definirá la población peruana en un proceso electoral. Adicionalmente, tenemos el tema de que esa consigna actual de cerrar el Congreso está siendo sostenida, soportada, impulsada en base a la realización de marchas de protesta. Pero ocurre que las autoridades políticas pareciera que en coordinación están realizando lo que se conoce con el nombre de operaciones de falsa bandera. Por ejemplo,
y ya hubo un patrullero abandonado e incendiado por elementos que desde mi parecer han sido infiltrados y enviados desde la misma iniciativa de los políticos y en coordinación, en concomitancia con la policía, para culpar a los marchistas de terrucos, terroristas, izquierdistas, caviares, rojos, rosanos, rojetes y todo lo que usan como pretexto estos políticos que están enquistados en sus puestos en el Congreso para no darse por aludidos en los errores o en las faltas que están cometiendo, los delitos que están cometiendo al no cumplir debidamente con su función. Adicionalmente, se están preparando estrategias que son muy peligrosas. Ya salió el señor Becerril con su proyecto de ley que seguramente será aprobado inmediatamente para meter presos a quienes marchen con capuchas, cuando la población tiene derecho a marchar como le dé su reverenda gana y con mayor razón en épocas de frío como ahora que es invierno, y que seguramente será óbice para que durante las marchas aparezcan los policías con capuchas y se las obliguen a poner para justificar encarcelamientos de las personas que marchan. De esta manera considero que impulsar o pretender seguir impulsando las marchas, la consigna, en primer lugar, de cerrar el Congreso, que es ilógica, o cualquier otra consigna a través de marchas, es muy peligroso. Por tal motivo, mi propuesta consiste en que se haga un alto por ahora a las marchas, porque lo que necesitamos como población peruana es demostrar que somos mayoría, una mayoría que expresa un clamor, que ese clamor de que salgan esos elementos inoperantes del Congreso es voluntad de la mayoría popular. Y entonces mi propuesta fue que los colectivos nos enfoquemos en impulsar una recolección de firmas, planillones de firmas, para demostrar por ahora, entre tantos problemas y tantas modificaciones que se tienen que hacer a la Constitución y a la legislación peruana, pero para ahora, primero, para solucionar el problema más álgido, una recolección de firmas para cambiar la ley de participación ciudadana, de manera que se incluya la revocatoria a presidente y congresistas. Esta propuesta ha sido planteada en una asamblea ampliada que se llevó a cabo el día 25 de junio en el Jirón Ica número 435, en el local del Frente Nacional de Trabajadores. Y la mayoría de los presentes estuvieron de acuerdo en que no tiene sentido una marcha o una consigna que proponga cerrar el Congreso, y también estuvieron de acuerdo en lo peligroso que es en este momento organizar marchas cuando se está preparando una cacería de brujas. Sin embargo, no estuvieron presentes los miembros del colectivo Dignidad y se propuso una nueva ampliatoria para el día jueves 28 de junio que se llevó a cabo en el local de Asiat Bank, muy cerca del Estadio Nacional. Lo curioso es que los representantes de los colectivos que asistieron el día 28 de junio fueron otras personas totalmente diferentes a las que estuvieron presentes en la reunión anterior, y del colectivo Dignidad asistieron un número importante de participantes. De esta manera, y sorprendentemente, la propuesta fue rechazada. En ese sentido, yo cumplo con lo que considero que es mi obligación de informar a la sociedad, en el sentido de acusar que se ha hecho una propuesta
por considerarla particularmente lógica y coherente, que no ponga en riesgo a las personas, que tengan un horizonte, que tengan un asidero legal, que sorprendentemente ha sido rechazada cuando en una reunión anterior tuvo mucha acogida, que no se explica, que no me explico la razón por la cual se puede haber rechazado una propuesta de ese tipo. Entonces, esta comunicación tiene como intención dejar este precedente para que cuando empiecen esas acciones que tanto temo yo, donde se presenten no solamente encarcelamientos, sino vandalismo de falsa bandera ocasionado por los mismos políticos que quieren enraizarse en el Congreso, no digan los colectivos que nadie les avisó, que nadie les advirtió, nadie les advirtió, que ellos no podían imaginarse que eso iba a pasar. Considero que es mi responsabilidad poner en conocimiento de esto a la sociedad civil. Muchas gracias.